Antítesis. Escriban. Es una expresión de lenguaje que consiste en contraponer una frase. Es una expresión de lenguaje que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra frase, pero de diferente significado. Voy a repetir, la expresión que consiste en contraponer una frase o una palabra a otra frase dentro del discurso, pero de diferente significado o un significado contrario. Por ejemplo, ¿cuál es el antítesis de blanco? Muy bien, es un ejemplo. ¿Cuál es el antítesis de cielo? ¿De Dios? Satanás. ¿De bueno? Y así sucesivamente. Eso es el antítesis. Entonces la Biblia trae muchas antítesis y esto hace que resalte la enseñanza, en este caso espiritual. Por ejemplo, en Mateo 7, versículo 13 al 15, ahí están de las más famosas antítesis de Jesús. Mateo 7, 13 al 15. Y vean ustedes lo magistral que era Jesús en la utilización del lenguaje y cómo resaltaba y contrastaba y enfatizaba las verdades utilizando todas estas expresiones propias del lenguaje. Vamos a leer Mateo 7, 13 al 15. Vamos a ver, ustedes van a identificar, está fácil, las expresiones de antítesis. Dice Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Ahí está. ¿Ven lo magistral del lenguaje? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, o sea, por la puerta ancha y por el camino espacioso. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál avivamiento? Pocos, siempre toda la historia ha sido pocos los que hallan. Ayer yo hablé de una parábola sobre la torre incompleta, donde Jesús habla del costo a pagar para los que quieren ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Y el precio a pagar, pues es el rechazo al que te expones, porque tú, si prefieres a Cristo en lugar de tu padre, tu madre, tu hermano, tu esposa, te vas a encontrar con la confrontación. Y eso no se está enseñando el día de hoy. ¿Y eso qué provoca? Pues provoca frustración en el supuesto creyente, porque cuando viene la tribulación y la prueba, es que a mí me dijeron que Dios me iba a prosperar y mi papá me desheredó o me quitaron del testamento. Si de esto se trata, no, estaba mejor que antes estaba mejor que ahora, dicen. Y es que les predicaron un evangelio mentiroso, ¿sí? Y Jesús aquí está diciendo claramente: la puerta es angosta, el camino es angosto, la puerta es estrecha, el camino es angosto que lleva a la vida, y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos caminan por esa senda y entran por esa puerta de todo se vale en Cristo, gloria a Dios. Pues no se engañen, dice, muchos andan ahí, sí, pero el camino estrecho y la puerta angosta, pocos son. Bueno, ¿cómo cambiar esa verdad? Pero noten cómo la expresión de antítesis que usó Jesús resalta, pero la verdad la resalta de una manera extraordinaria. Ahora vamos al versículo 15.
Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjate, ¿cuál es la antítesis de oveja? Lobo. Entonces, claramente Jesús está marcando, bueno, vienen como si fueran ovejas, pero en realidad son lobos. ¿Sí? Otro ejemplo. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio 30, 15. Y miren aquí nos vamos a encontrar con algunas antítesis, pero nos vamos a encontrar con la prosopopeya. ¿Se acuerdan lo que es la prosopopeya? Es atribuirle a las cosas rasgos de las personas. Esa es las palmas aplauden. ¿Se acuerdan de eso? Las paredes hoy, esa es la prosopopeya, nada más para recordarla. Y vamos a Deuteronomio 30, 15. Y vamos a encontrar antítesis y prosopopeya. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Noten que aquí hay una doble antítesis, la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí están. ¿Sí? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Esa es la prosopopeya. Porque ahí están los cielos y la tierra de testigos, ¿verdad? Es una prosopopeya que embellece, sí, el 19, que embellece el lenguaje. Dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Ahí está la antítesis. La bendición y la maldición. Porque la antítesis de bendición, ¿qué es? Maldición. Pero mira lo que dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, Dios no te va a obligar a que escojas la vida. Te dice ahí, yo lo he puesto delante de ti, ahí está, escoge tú. Entonces, aquí la enseñanza pues es, ahí Dios te dice que escojas lo bueno, la vida, la bendición, para que vivas. Pero si tú escoges desobedecer, bueno, tú escogiste ¿qué? La muerte, la maldición. Y en realidad el presente que vivimos hoy es el resultado de las decisiones que hicimos en el pasado. Si tú estás endeudado ahorita, es por las decisiones que tomaste. Si tienes una situación de finanzas sana, fue por las decisiones que tomaste. ¿Sí? Porque si no hiciste una buena administración, si fuiste de los que, ay, Dios suple, Dios, Jehová iré por fe, y ahorita ya no sabes ni cómo salir, ¿verdad? Pero fue una decisión tuya, ¿no es cierto? Y estar endeudado no es bendición, ¿verdad que no? Y que te anden correteando los abogados, embargándote, eso es una maldición, eso no es bendición. Pero ¿quién la escogió? Bueno, hay otras más, pero con esas bastas, esa está fácil. Vamos a ver otra expresión que es el proverbio. Escriban. Es una expresión, el proverbio, es una expresión que sintetiza una enseñanza o lecciones de la vida cotidiana. Repito, es una expresión que sintetiza una enseñanza o lecciones de la vida cotidiana. La definición de proverbio da la idea como de una verdad como encapsulada, ¿entienden? Ustedes saben, una cápsula contiene algo, ¿no? Medicina, por ejemplo, pero son pequeñas y contiene un concentrado exacto para que haga bien. Bueno, este es un significado de proverbio en realidad, pero es una expresión que sintetiza una enseñanza o lecciones de la vida cotidiana. Nosotros los conocemos como refranes, ¿sí? Pero son proverbios.
Por ejemplo, algunos proverbios así que se usan, por ejemplo, de tal palo, ¿y qué significa? Así como es el padre, así va a ser el hijo. ¿Hijo del tigre? No, si saben más de eso que la Biblia ustedes, sin duda. ¿Camarón que se duerme? No, con razón la corriente se llevó un montón esta noche, se están durmiendo. ¿Han oído ese de me quedé como el perro de las dos tortas? A ver qué significa. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué? ¿De dónde? No, no es cierto. Pónganse a estudiar lo que significa, de dónde salió. No les, no, si quieren se los oye en la boquita. Bueno, ok, esto ya va gratis. No, lo otro también es gratis. No, es que yo siempre, bueno, uno escucha muchos expresiones y cosas de esas, ¿no? Proverbios o refranes. Y yo cuando no entiendo algo, pues inmediatamente busco, eso es obvio. Yo siempre tengo en mi compu abierto el diccionario y abierto algunas cosas donde yo puedo investigar. Por ejemplo, ese de lágrimas de cocodrilo. Y yo decía, ¿pero por qué dicen lágrimas de cocodrilo? Entonces me puse a investigar y bueno, y ahí, porque resulta que los cocodrilos, como no parpadean, ellos le lloran, de una manera natural le lloran los ojos. Sus glándulas, ¿cómo se llaman? Lagrimales, constantemente están segregando líquido para mantener el ojo lubricado. Entonces, pero no está así todo acongojado el cocodrilo. Entonces dije, bueno, pues yo no sabía eso, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya sé. Cuando alguien dice, no, puras lágrimas de cocodrilo, o sea, no está arrepentido, no está triste, nomás le hace que llora y se pone colirio de ese para que le corra. Pero el asunto del perro de las dos tortas, hace tiempo dice, bueno, ¿y de dónde sacaron eso? Bueno, resulta que así dice pues la anécdota, que había un perro hambriento. Entonces, que andaba busque y nadie le daba y andaba el pobre perro hambriento. Entonces, se le cae a una niña una torta y el perro de volada ¡va! Y agarra la torta y corre, ¿verdad? Y la niña pues perdió su torta. Entonces el perro estaba tan hambriento que va desesperado buscando un lugar donde comerse la torta. Entonces ya ven que los perros cuando agarran al hocico luego lo sueltan, ¿verdad? Entonces según eso, a otra persona que estaba así en una esquina comiendo, se le cayó otra torta al piso. Entonces se quedó viendo la torta que ya tenía y se fue sobre aquella, pero antes de llegar llegó otro perro y se la ganó. ¿Sí? Entonces cuando regresa por la suya, ya otro perro se la había ganado. Y eso se aplica para los ambiciosos. Ay, toda mi vida no sabía el significado. Yo tampoco lo sabía hasta hace unos 8 años. Pero pues allí están las historias. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. ¿Sale? Miren, escriban esto, advertencia, escríbanlo. Debemos tener cuidado con algunos proverbios bíblicos. Ahorita les explico por qué. Debemos tener cuidado con algunos proverbios bíblicos que su significado es oscuro. O sea que, ¿y esto qué quiere decir, no? Que su significado es oscuro porque se pueden referir a costumbres que ya se han perdido con el tiempo. Porque el libro de Proverbios es antiquísimo, ¿no? Entonces acuérdense que está escrito en un contexto cultural, ¿cierto? De algunos pueblos, no solo el judío, también había otros pueblos aquí. Y si ustedes leen sobre todo, obviamente, el libro de los Proverbios, pues se van a encontrar con algunos difíciles.
Bueno, ¿y este qué quiere decir? Y ya se perdió el registro, ¿entienden? Pero hay otros, por ejemplo, Proverbios 1, vamos a ver, Proverbios 1, 1 al 6. Aquí el libro de Proverbios, en estos primeros 6 versículos, nos menciona el propósito de los proverbios. Vamos al capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2: para entender sabiduría y doctrina, o sea, enseñanza de Dios. Para conocer razones prudentes. Versículo 3: para recibir el consejo de la prudencia. ¿Sí? Para recibir el consejo de la justicia, juicio y equidad. Versículo 4: para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Quiénes son los que más se matan en los autos, allá afuera en las calles? Los jóvenes. Aprendan prudencia y cordura. Pues se sienten de plástico y se van a 160 ahí por Lázaro Cárdenas, obviamente. Y luego borrachos, nah. Versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Versículo 6: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Vamos a Lucas 4. Bueno, no vamos a estudiar todo el libro de Proverbios, ¿verdad? Pero hay unos, o sea, es de, bueno, a mí, yo leo toda la Biblia en su contexto, pero los Proverbios es, porque son cápsulas, ¿no? Pues, tómate unas 2 cápsulas diarias de sabiduría, de proverbios, y mira, cuando vayas a hacer un negocio, busca en Proverbios qué onda. No hagas negocio con el tranza, ¿verdad? No le firmes de fiador. Ay, pero es que yo soy re buen cristiano. Sí, pero el proverbio te dice: aprende sabiduría y prudencia. Como una persona el otro día me dijo: ay, pastor, dice, pues sí, yo lo oía que decía que la Biblia decía, y sí, yo lo he leído, pero firmé de fiador. Le digo: ¿y? Pues venga que me dio un consejo. ¿Y qué consejo quiere? Dice: pues que me andan embargando. ¿Y qué quiere que le diga? Un proverbio le voy a decir, y lo que dice es, no, pues no le va a gustar, mejor pues que Dios tenga misericordia de usted y no vuelva a firmarle. No, ya aprendí la lección. Bueno, para eso son los proverbios de la Biblia, para entender sabiduría, prudencia, etcétera, etcétera. Pero vamos a Lucas 4, 23 y 24, porque allí hay Jesús, fíjate, Jesús utilizó algunos proverbios, refranes, incluso populares, ¿sí? Que se manejaban entre la población, que no propiamente estaban en las escrituras, ¿sí? Por ejemplo, él en Lucas 4, versículo 23, él está allí en la sinagoga y dice que él vino a predicar el evangelio, las buenas nuevas, pero dice que muchos no le creyeron y dijeron: ¿no es este el hijo de José? Entonces fíjense en lo que dice Jesús en Lucas 4, 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. A ver, porque dice que él no hizo muchos milagros allí, porque no creían. Entonces Jesús mismo los mira y dice: sin duda ustedes están diciendo este refrán: médico, cúrate a ti mismo. A ver, todo lo que hiciste en Capernaum, hazlo aquí. Pero no las hizo. Pero luego él les contesta con otro refrán. Esto a mí me gusta. Lucas 4:24, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. O sea, él dice: no, ustedes están pensando este refrán: médico, cúrate mismo, pero él les responde con un refrán también.
porque ciertamente ese refrán tiene mucha verdad, ¿verdad? Es decir, ningún profeta se aceptó en su propia tierra y los suyos no le creían. Y en la tierra ahí donde él se crió tampoco le creían. Entonces él les aplica un refrán también. ¿Se acuerdan de un refrán del puerquito y el perrito? Bueno, está ahí en segunda de Pedro 2:22. Es que lo dije eufemísticamente, del perrito y el puerquito. Segunda de Pedro 2:22, refiriéndose a los que estaban allí con entendimiento de las escrituras, pero nunca se convirtieron, y tarde o temprano su naturaleza se manifestó y se volvieron a lo que realmente eran. Esa era su naturaleza. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio o refrán: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, quiero que noten cómo la Biblia utiliza este tipo de expresiones. Otra figura retórica, la paradoja. Escriban. La paradoja es una declaración del lenguaje, es una declaración, escriban así, es una declaración opuesta a la opinión común. Es una declaración opuesta a la opinión común y que parece absurda y en contra del sentido común. Voy a repetir, es una declaración opuesta a la opinión común y que parece absurda y en contra del sentido común. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 8:22. Estaba hablando allí con algunos que estaban ahí cerca con él y le dice a uno en Mateo 8:22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan? Te seguiré, pero primero deja que vaya a entierre a mi padre. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues esa es una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo los muertos entierran a sus muertos? Está hablando de muertos espirituales, entierran a los muertos literales. Tú déjalos allá, tú sígueme. Y eso es una paradoja, ¿sí? Marcos 8:34. Y 35. Aquí se completa la paradoja. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Marcos 8:34-35, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué? La perderá. Esa es la paradoja, ¿sí? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Entonces aquí está resaltando el seguir a Jesús antes que cualquier cosa, tomando tu cruz, negándote a ti mismo, prefiriéndolo a Él antes que a tus padres, tu esposa, ¿verdad? Porque el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, el que la quiera proteger, rescatar y guardarla, la vas a perder, pero en el infierno. Mateo 23, 24 y 25, ahí está otra paradoja. Mateo 23, 24 y 25. Esta está espectacular. Mira, lo que está aquí la confrontación con los fariseos. Y les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Qué paradoja, ¿no? Por fuera están bien impecables, pero por dentro están, esa es la paradoja. Esto del mosquito y coláis el mosquito y tragáis el camello, era una costumbre. Los judíos eran muy estrictos. Ellos colaban el vino, colaban sus bebidas, su vinagre, otras cosas que ellos bebían,
los colaban con gasas o con lienzos, ¿sí? Para que no tragasen algún insecto impuro y así pecasen, porque ahí en Levítico 11, escriban Levítico 11:20, Levítico 11:20, versículo 23, 41 y 42, Levítico 11:20, 23, 41 y 42. Ahí habla de no comer ciertos insectos, ciertas que eran considerados por la ley inmundos. Entonces ellos decían, porque a veces los mosquitos estaban tan pequeñitos algunos, que ellos siempre colaban lo que bebían para no pecar, fíjate nomás. Pues, se entiende que si alguien ¿quién no se ha tomado un mosquito accidentalmente, sí o no? Y eso es pecado porque es impuro no. Entonces aquí la paradoja es, fíjense cómo está resaltando el mosquito que era de lo más pequeñito, ¿sí? Y les dice, y se tragan el camello. Qué tremendo el Señor, ¿no? A mí no deja de sorprenderme. Y el camello era el animal más grande que se conocía en ese tiempo. Miden hasta 2 metros de altura y como 3 metros. Son unos animalones. Si alguno no conoce, uno vaya al zoológico, ahí hay 3. El lunes fui yo. Entonces, fíjate qué tremendo. Como la paradoja, ¿no? Del mosquito y el camello. Cuando pues, en realidad debe ser al contrario, ¿no? Lo grande, eso no se nos puede pasar. Se nos puede pasar lo pequeñito, pero ellos eran al revés. Colaban lo chiquitito, es una pata de mosco. Y por acá se tragaban el camello, ¿verdad? Devoraban las casas de las viudas, eran hipócritas, eran malandrines. Entonces Jesús, de una manera magistral, utiliza la paradoja. Ustedes se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ahora, traten de imaginarse la reacción de ellos cuando escuchaban eso, así como en la película de Jesús. Bueno, hay varias. ¿Cuál? La de Mel Gibson, pues. Ahí cuando Jesús está diciendo algo, que dice algunas aseveraciones así como esta, están todos los fariseos con sus gorros, y cuando suelta algo como esto, todos con sus gorros y como diciendo, nos está diciendo, no, ¿a quién le está diciendo? Le está diciendo a la luna, ¿verdad? Le está diciendo al sol o al ratón que pasó. Les está diciendo a ustedes, ratas inmundas. Ay, qué camellos dromedarios de Bazán. Otro ejemplo, esta es una paradoja de la más maravillosa del universo. ¿Qué paradoja? 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Miren esta paradoja, es la más sublime, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, a ver. El creador del universo, en toda su grandeza, se hizo hombre. Pues qué paradoja, ¿no? Qué increíble. Eso es exactamente lo que dice. Pero eso dice, e indiscutiblemente, me gusta esa palabra. O sea, no hay discusión. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo entenderlo? O sea, ¿cómo? Pero Dios fue manifestado en carne. Vamos a hacer una aplicación así rápida a las paradojas en la vida de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, Él tuvo sed y es el que calma nuestra sed. Esa es una paradoja, ¿no? Él tuvo sed y es el que calma la sed. Él tuvo hambre y es el que nos sacia. Eso es paradójico, ¿no? Él lloró y es el que seca nuestras lágrimas. Él se cansó y es el que nos da descanso. Él fue el que murió y es quien nos dio la vida. Él no se defendió y es el que nos defiende. Bueno, eso es para sus anotaciones para cuando prediquen ahí. Está bonita esa reflexión. Bueno, vamos a ver otra figura retórica que es la interrogación.
Interrogación, escriban. Es una expresión que consiste en hacer una pregunta, pero no por razón de duda, ni buscando una respuesta. Es una expresión que consiste en hacer una pregunta, pero no por razón de duda, ni para solicitar una respuesta, sino para afirmar una verdad. O sea, en otras palabras, son preguntas de respuestas obvias, ¿sí? Por ejemplo, Génesis 18:14. Cuando Dios les da a Abraham y a Sara la promesa de Isaac, Génesis 18:14. Aquí hay una interrogación que no es por duda, ni buscando una respuesta, sino es una afirmación de una verdad. Y la interrogación aquí es: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pues es obvio la respuesta, ¿no? Entonces no está buscando, no es producto de una duda, ni buscando una respuesta, sino para afirmar una verdad. En el mismo Génesis 18, pero versículo 25, cuando habla de la destrucción de Sodoma, Abraham está ahí discutiendo con Dios, le dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren Abraham, qué tremendo el Abraham, me gusta eso. Porque él está intercediendo, ¿se acuerdan? Quítate porque me voy a fulminar a todo. No, pero si hay 5, si hay 50, si hay 30, 20. Y le dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y ahí Abraham atrapó a Dios, por decirlo de una manera, ¿verdad? Porque a Dios nadie lo atrapa. Utilicé un lenguaje. Una de las interrogaciones más así, afirmando verdades, más contundentes, están en Romanos 8:33 al 35. Vamos a verla. Romanos 8:33 al 35. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues nadie. Si Dios dice, Dios es el que justifica. Si ya te justificó Dios, en otras palabras, ahora yo les pregunto: ¿ya te justificó Dios? ¿Quién te puede condenar? Entonces yo te hice una pregunta a manera de interrogación, pero resaltando una verdad. ¿Quién te puede condenar? Entonces no tengas miedo de nada. El diablo va a venir y te va a decir: no, pero si tú ya eres justificado y lavado con la sangre de Cristo, ¿quién acusará? Nadie. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos va a condenar? Nadie. En el versículo 1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Fallamos, pecamos y nos arrepentimos, pero ya no hay condenación del infierno para nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es: ¿quién? Pues nadie. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Está haciendo interrogaciones que son obvias. Ahora, aquí él está viendo desde el punto de vista del verdadero cristiano, porque sabemos que hay algunos, en cuanto viene la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, o el peligro, la espada, y no, me voy.
Eso no. Pero ¿notan cómo utiliza la interrogación para hacer afirmaciones contundentes de verdades? Otro ejemplo, Lucas 22:48. Es cuando prendieron a Jesús, que Judas lo traiciona. Y miren a Jesús de nuevo, entrando en escena. Dice Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿se acuerdan que se acercó y le dio un beso? Fíjense que en el griego, que le dio el beso, en el griego implica varias veces. Que era más obvio que era bien hipócrita el cuate, ¿no? Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y le hace una interrogación obvia. Entonces imagínate el impacto que le causó a Judas ahí. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y se queda. Después dice que quiso devolver todo arrepentido y ya no le quisieron nada y fue y se ahorcó. Tomó la justicia por sí mismo. Entonces, notan esta otra expresión, que es una interrogación, es una pregunta obvia que se hace, pero no por duda, ni para buscar respuestas, sino para afirmar una verdad. Otra figura retórica, apóstrofe. Escriban. Es una expresión que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje. Repito, es una expresión que consiste en cortar de pronto el hilo del mensaje que se está dando para dirigirse a las cosas, como si se parece mucho a la prosopopeya, ¿sí? Pero la distinción es que ahorita vemos algunos ejemplos en la Biblia, es que se está diciendo un discurso y de pronto se corta el hilo del mensaje, esta es la definición, para dirigirse a cosas abstractas, ¿sí? Eso es lo que escriban eso. Se corta de pronto el hilo del mensaje para dirigirse a cosas abstractas e inanimadas, o aún a personas ausentes. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 114, del 1 al 8. Fíjense cómo se da esta figura del lenguaje, que es muy bella, enriquece el lenguaje y también resalta lo que se quiere decir, enfatiza algunas verdades. Salmo 114, versículo 1. Fíjense, aquí empieza el discurso. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, refiriéndose a cómo, fíjense esta expresión, el mar lo vio, o sea, Israel, y huyó. ¿A qué se refiere? A cuando se abrió. Pero miren qué bonita expresión, ¿no? El mar, esta es una prosopopeya, ¿sí? El mar lo vio y huyó y el Jordán se volvió atrás, o sea, cuando ellos pasaron el río Jordán, que también se detuvo. Versículo 4, los montes saltaron como carneros, ahí está un símil, ¿verdad? Los collados saltaron como corderitos, y aquí viene la figura a estudiar, la apóstrofe. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. ¿Notan cómo está narrando? ¿Sí? La salida de Israel de Egipto, y de pronto como que corta el hilo de la narración, dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Ahí sí, como si el mar escuchara. Pero qué bonito lenguaje, ¿a poco no? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados
como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. ¿Y esa roca quién era? Cristo. Qué bonito lenguaje, ¿no? Por eso yo les decía en la clase pasada que la Biblia está considerada dentro de las obras de literatura en el mundo de las más excelsas, por la calidad del lenguaje que usa. Vamos a Deuteronomio 31, 28. Deuteronomio 31, 28. Y aquí está otro ejemplo de una apóstrofe. Deuteronomio 31, 28. Dice: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Esa es una prosopopeya, ¿cierto? Ok, seguimos leyendo. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y luego nos vamos al capítulo 32, versículo 1. Escuchad cielos y hablaré. O sea, ya como que les está hablando a los cielos, ¿no? Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. O sea, hay un símil, ¿verdad? Copiosamente, voy a enseñarles ahorita. Destilará como el rocío mi razonamiento. 3 símiles hay en el versículo 2, 4 símiles. Como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Ay, les dijo feo, ¿no? El molletito estaba enojadito. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Pero ¿dónde está la apóstrofe? En el capítulo 32, versículo 1. Escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Combinado con prosopopeyas, con símiles, alguna alegoría allí, etcétera. Bueno, otra expresión del lenguaje. Vamos a ver. Es el clímax, así se le denomina. Escriban. Es una expresión que consiste, clímax, expresión que consiste en ir ascendiendo o descendiendo en el discurso. Es una expresión que consiste en ir ascendiendo, o sea, va ascendiendo la intensidad de la enseñanza o de lo que se está diciendo, y luego va descendiendo, ¿sí? Para darle un énfasis a lo que se está diciendo. Por ejemplo, en la predicación, esta expresión o este modo de expresarse, todos de hecho son legítimos, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, algo en la Biblia está en Hebreos 11. Todo el capítulo de Hebreos 11, que es un discurso que habla sobre la gente de fe. Algunos llaman el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? Y es un capítulo tan riquísimo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, esto es importante, sobre todo para los que van a predicar, porque si tú te agarras, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, no vas a dormir a todo el mundo. Sí, no. Todo el que es llamado a predicar necesita estudiar esto para saberse expresar, ¿sí? Entonces, este y otros pasajes de la Biblia, Romanos 8 tiene esto. Y en realidad el discurso desde el capítulo 6 y 7, 8 de Romanos, cuando dice: yo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y luego Romanos 8:1, gracias doy a Dios por Jesucristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan y luego, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Ese es un discurso, pero entonces imagínate si tú, no hombre, con unas ganas, ¿verdad? Cristo murió por nosotros, ¿se da? No, hermanitos, tienen que saber enfatizar, tienen que saber expresarse, tienen que saber hablar. Y dicen, entonces se estudia la unción. No, pero se estudia la manera de hablar. Los escritores de la Biblia no eran ningunos ignorantes. Algunos dicen, pero usted dice que quién sabe cuánto, y Pedro era del vulgo, porque así dice, ¿no? Porque eran del pueblo y eran gente sin letras y del vulgo. Y usted dice que la Biblia se debe de estudiar sistemáticamente. Alguien me escribió allí. Yo estoy en contra de eso, dice, porque la Biblia dice que Pedro y Juan eran del vulgo. Que mi vulgarcito. Eran del vulgo, pero ellos conocían la Biblia. ¿Y cómo la conocían? Por estudiar, por escudriñar las escrituras. Y en ese escudriñar y estudiar, porque una de las cosas, de los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 sobre los que han de ser líderes y gobernar es que sepan que enseñar, apto para enseñar. Hay un don de enseñar, pero Pablo le dijo al mismo Timoteo: aviva el fuego del don. O sea, si Dios te da el don, te da el llamamiento, te da el don, pero tú tienes que estudiar, tienes que aprender. Y este proceso de aprendizaje es continuo. Yo agradezco mucho cuando gente me corrige en expresiones. A veces uno redunda, a veces, como el otro día alguien me dijo: pastor, con todo respeto, le quiero hacer una corrección. Usted dice en base a, y luego ahí me escribe lo que dice pues los cánones, ¿verdad? Dice, no, es incorrecto, se debe de decir con base en. Y ya ahí me dio toda la explicación. Dije, no, sí es cierto, no, pues gracias, hermana, se va a ir al cielo. Luego, bueno, ya terminamos la clase, pero ya no nos va a quedar para mostrarles a ustedes que Jesús tuvo humor en algunas partes en la Biblia, Está interesante, pero eso sí, estudienlo ustedes, porque yo ya aquí acabo mi curso. Bueno, entonces está terminando allí Hebreos 7. Por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara. Y fíjense cómo va, tiene un tono así de ir subiendo hasta el versículo 22, por la fe José, el versículo 23, por la fe Moisés. Y luego ya hablan el 30,
Los muros de Jericó cayeron. ¿Qué más les digo? Dicen el 32, así como diciendo, ya con eso tienen. ¿Y qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de David, de Jefté, así como de Samuel, los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Eso está poderoso, ¿sí? Y otro discurso así que lleva un tono ascendente es el de Pablo en 1 Corintios 15 sobre la resurrección de Cristo. Ese está buenísimo, ¿verdad? He aquí 1 Corintios 15, 51. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesaria que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y miren la apóstrofe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cerró allí 1 Corintios de una manera tremenda. Y también nosotros cerramos el curso. Entonces el director les va a decir, yo ya terminé, el director les va a decir cómo se van a utilizar las horas que a mí me quedaron. Lo más seguro es que Julio, el pastor Julio, las utilice para avanzar en su clase. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por este curso. Hemos aprendido, recordado, hemos sido enseñados y a la vez ministrados a través de este estudio, Señor. Te agradecemos que nos diste las fuerzas, el tiempo y los recursos aún para venir, para aprender más de tu palabra. Estamos agradecidos contigo, Señor. Te bendecimos y eternamente agradecidos hacia ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y gracias, hermanos, por su atención.